Con Berlín en ruinas y los soviéticos cerrando el cerco, los leales a Hitler quedaron ante una decisión brutal: entregarse, desertar o quitarse la vida. La mesa chica del Tercer Reich se formaba con el arquitecto del Holocausto, Heinrich Himmler, el propagandista incansable Joseph Goebbels y el codicioso mariscal Hermann Göring. Todos soñaron con suceder al Führer, pero ninguno sobrevivió para lograrlo. Esta es la historia de cómo cayeron y la forma en que su final reflejó el ocaso del régimen más oscuro conocido por la humanidad. En la primavera de 1945, cuando la derrota del Tercer Reich era irreversible, Heinrich Himmler se convenció de que aún podía salvarse. Durante años había sido el hombre más temido de Europa, jefe supremo de las SS, creador del sistema de campos de concentración y verdugo del Holocausto. Pero el poder absoluto se volvió polvo en sus manos cuando comprendió que Hitler estaba dispuesto a arrastrar a Alemania a la destrucción total. Himmler era frío y calculador, y llegado el momento utilizó esas cualidades para buscar una salida personal. Sin el consentimiento del Führer, inició negociaciones secretas con los aliados occidentales, utilizando como intermediario al conde Folke Bernadotte de Suecia. What Bernadotte is looking for is the release of Scandinavian, Western European Jewish prisoners from the concentration camp system. Negotiations, including several face-to-face meetings between Himmler and Bernadotte, take place over the next few weeks, really leading up until the end of April 1945. His plan is to position himself as the reasonable Nazi, the person who the Allies can do business with. La idea de Himmler era tan audaz como cínica. Pensaba entregar el frente occidental para que Alemania pudiera seguir luchando contra la URSS, mientras él se presentaba como garante de la estabilidad futura. Imaginaba que Londres y Washington verían en él un dique útil contra el comunismo. Y por esa razón, cuando los rumores sobre una supuesta renuncia de Hitler se intensificaron ante la inminente derrota, decidió actuar. Himmler also hears the news of the Führer's supposed abdication, and through Bernadotte writes a letter to the Western Allies. He now styles himself the provisional leader of Germany, and is hoping for peace with the British and Americans and an alliance against the Soviets. Himmler saw possibility that, as the man in control of the SS and the police, that he could maintain stability within Germany. He could prevent a sort of meltdown. Pero se equivocaba. Para los aliados, Himmler era inseparable de los crímenes del nazismo, tan culpable como el propio Hitler. Así que sus ofertas fueron ignoradas. No obstante, sus acciones tuvieron consecuencia. Cuando el Führer se enteró, su reacción fue de furia ciega. Aislado en el búnker de Berlín, cada vez más paranoico, interpretó la maniobra como la mayor de las traiciones. El 28 de abril de 1945, apenas 2 días antes de quitarse la vida, firmó la sentencia política de Himmler. Lo expulsó de todos sus cargos, lo destituyó del mando de las SS y lo declaró oficialmente traidor al Reich. I think it was a big personal blow for Hitler. He had assumed that of all the members of the Nazi hierarchy, Himmler was the one who was least likely to betray him. El hombre que había jurado obediencia absoluta y que había sido considerado posible sucesor, se había convertido en un desleal enemigo. Hitler incluso ordenó su arresto, aunque la orden nunca se ejecutó. De todas formas, para el dictador, Himmler había muerto políticamente antes de que llegara la hora final.
Convertido en fugitivo, el ex líder de las SS huyó hacia el norte de Alemania con un puñado de fieles. Se afeitó el bigote, se vistió con uniforme de soldado raso y adoptó una nueva identidad bajo el nombre de Heinrich Hitzinger. Caminaba entre los escombros de un Reich derrotado, intentando pasar desapercibido, confiando en que aún podría negociar su supervivencia. Pero la suerte le dio la espalda. El 21 de mayo de 1945, una patrulla británica lo detuvo cerca de Bremervörde. Su acento y comportamiento levantaron sospechas. Llevado a un centro de interrogatorio en Lüneburg, pronto fue desenmascarado. Frente a los oficiales británicos no había un soldado anónimo, sino el arquitecto del exterminio nazi. 2 días después, el 23 de mayo, mientras era sometido a un chequeo médico rutinario, Himmler consumó su huida final. Había mantenido oculta una cápsula de cianuro, posiblemente incrustada en un diente o escondida bajo la lengua. Cuando los médicos intentaron revisarlo, mordió el veneno y en cuestión de minutos cayó muerto. He only poisoned himself after his identity was undeniably established. Otherwise, he would likely have cowardly lied. Thus, this top-tier member of the master race had no desire to take responsibility for anything at this point. He would have simply disappeared. He simply wanted to go underground. And had he been given the chance, he would have definitely taken it. How long that would have worked is another matter. Los británicos intentaron reanimarlo en vano. Así terminó la vida del verdugo del Reich, no en un estrado judicial ni frente a la condena del mundo, sino en el silencio de una celda improvisada, con un cuerpo convulsionando bajo los efectos del cianuro. Murió como un cobarde, evitando la justicia que lo habría exhibido ante todos. La ironía fue brutal. El hombre que había exigido obediencia absoluta, que había jugado a ser dueño de la vida y la muerte de millones, terminó escapando de la soga con un mordisco. El verdugo del Holocausto se borró a sí mismo, pero no pudo borrar el peso eterno de sus crímenes. Without Himmler, it is difficult to truly envision the destruction of European Jews and the progression of the Holocaust. And from that perspective, he certainly plays a significant role in pushing this system to the most radical variant we've seen. He certainly ranks among the greatest criminals of the 20th century. Joseph Goebbels fue el último gran sacerdote del nazismo. Y mientras otros jerarcas buscaban salvarse, él eligió permanecer junto a Hitler en el búnker de la Cancillería. La lealtad no era solo política, sino religiosa, y veía en el Führer la encarnación de un destino. Cuando Berlín ardía bajo los bombardeos y las tropas soviéticas cerraban el cerco, Goebbels reunió a su esposa Magda y a sus 6 hijos en el subterráneo del poder moribundo. No pensaba en escapar ni en negociar. Pensaba en quedarse junto a su líder hasta el último día. On April 22, 1945, Goebbels moved with his whole family into the bunker under the Reich Chancellery, where Hitler was already. Since the end of February 1945, we go to visit Uncle Hitler today, they tell the children, and it is already clear that they will never leave this bunker. Both are devoted fanatics. They cannot imagine anything else at all. El 30 de abril de 1945, tras el suicidio de Hitler, Goebbels heredó un título vacío. Se convirtió en el sucesor, en el flamante canciller del Reich. Sin embargo, duró apenas horas en las que fue el jefe de un estado inexistente, una corona sobre un imperio reducido a ruinas y humo. Ni siquiera intentó ejercer autoridad. Sabía que su cargo era apenas un gesto simbólico en el testamento político del Führer.
Además, sin Hitler, la vida ya no tenía sentido para el hombre que había sido la mente maestra detrás de la propaganda nazi. En su diario escribió: "No puedo traicionar al Führer. Prefiero seguirlo en la muerte". En la noche del 1 de mayo llegó el momento más atroz. Joseph y Magda Goebbels, convencidos de que sus hijos no podían vivir en un mundo sin nacionalsocialismo, decidieron asesinarlos. Los pequeños de entre 4 y 12 años fueron drogados con somníferos y luego recibieron cápsulas de cianuro mientras dormían. Einen schönen großen Schluck. Noch ein bisschen. Siehst du, war gar nicht so schlimm. Fein. Helmut? Se les había dicho que al día siguiente verían a Hitler como si todo fuera un juego. La escena selló el legado monstruoso de Goebbels. La propaganda convertida en infanticidio y el fanatismo en crimen contra la propia sangre. Horas después de matar a sus hijos, la pareja salió al jardín de la Cancillería. Según los testigos, tanto Magda como Joseph tomaron cianuro, pero luego el jerarca nazi tomó su arma para acelerar el final. Sus cuerpos fueron rociados con gasolina e incendiados por orden de los guardias, aunque no ardieron por completo. El 2 de mayo, los soviéticos encontraron sus restos carbonizados e irreconocibles junto a las ruinas del búnker. El ministro de la propaganda, que había modelado el odio y la mentira con maestría, terminó reducido a cenizas como el propio Reich. El final de Goebbels fue la representación más pura del nazismo. La devoción ciega al líder, la negación absoluta de la realidad y la destrucción hasta del núcleo más íntimo, la familia. Mientras Himmler intentaba negociar su salvación, Goebbels eligió hundirse con el régimen. En su muerte no hubo nobleza ni martirio, solo fanatismo y cobardía. Sus palabras habían incendiado a una nación y sus últimas acciones apagaron la vida de 6 niños inocentes. El propagandista, el fiel, el fanático, murió en el mismo fuego que había encendido durante 12 años. He was intelligent, he was ruthless, he was cynical, he was a war criminal, no question about it. He was also, if I may say so, the ugly face of anti-Semitism before and during the Third Reich. And he was a man of conviction, and as a consequence, he sacrificed his family, his children, and his wife. And he takes his own life. But they wanted to stay with their beloved Führer to the end. Hermann Göring fue durante años el heredero indiscutido de Adolf Hitler. Mariscal del Reich, comandante de la Luftwaffe, acumulador de títulos, honores, riquezas y drogas, había sido el número 2 del régimen. Pero en abril de 1945, cuando Berlín ardía y el nazismo se desplomaba, creyó que había llegado su momento. Desde su refugio en Obersalzberg, en Baviera, convencido de que Hitler estaba incomunicado y sin posibilidad de gobernar, Göring envió un telegrama al Führer el 23 de abril. The Hitler that he used to know in the early part of the Munich period no longer exists. This is an empty shell of a man. El plan de Göring se sustentaba en el decreto de sucesión firmado años antes, el cual aseguraba que él era quien debía asumir el poder en caso de incapacidad del líder.
Sin embargo, lo que el comandante de la Luftwaffe interpretaba como un deber legal, Hitler lo leyó como un golpe. En el búnker de Berlín, la paranoia gobernaba cada decisión. Rodeado de traiciones reales e imaginadas, el Führer vio en el mensaje de Göring una puñalada. Ordenó destituirlo de todos sus cargos, lo declaró traidor y mandó que las SS lo arrestaran. De esa forma, quien había sido el segundo hombre del Reich se convirtió en cuestión de horas en un paria. La caída fue brutal. De aspirante al trono a enemigo interno, señalado como usurpador. Así terminaba la ambición de Göring, el hombre que había soñado con negociar el futuro de Alemania, pero que ya solo podía contemplar las ruinas de un imperio muerto. Tras la capitulación alemana, intentó recomponer su destino. El 9 de mayo de 1945 fue capturado por las tropas estadounidenses en Austria. Se entregó sin resistencia, acompañado de su esposa e hija, seguro de que aún podría convencer a los vencedores de su importancia. Al principio los oficiales lo trataron con cierto respeto, como si aún fuera un líder de Estado. Pero pronto quedó claro el verdadero peso de sus crímenes. Göring había dirigido la maquinaria de guerra aérea, había respaldado la política de exterminio y había usufructuado del saqueo nazi para engordar su fortuna personal. En los juicios de Nuremberg, Göring se convirtió en el rostro visible de los acusados. Con arrogancia calculada, intentó dominar las audiencias. Respondía a los fiscales con cinismo, presentándose como un político pragmático, un hombre de Estado atrapado por las circunstancias, alguien que seguía órdenes. Jamás mostró arrepentimiento. Su oratoria y su teatralidad le dieron protagonismo, e incluso algunos observadores creyeron que lograba controlar el relato en ciertos momentos. Pero la montaña de pruebas era incuestionable. Documentos, órdenes firmadas, testimonios. Göring era culpable de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión. El tribunal lo sentenció a morir en la horca. I don't understand why you're doing this. Inside. Me? I'm just following orders. Sin embargo, el mariscal caído no aceptó ser ejecutado como un criminal común. La víspera de su ejecución, el 15 de octubre de 1946, en su celda logró acceder a una cápsula de cianuro. Nunca se supo con certeza cómo llegó a sus manos. Algunos creen que un guardia sobornado lo ayudó, otros que la había ocultado durante meses. Lo cierto es que Göring eligió su final. Prefirió morir envenenado antes que colgar como un ladrón frente al mundo entero. Fue su último acto de soberbia, un intento de controlar su destino cuando todo lo demás se le había escapado. La noticia cayó como un baldazo de agua fría en Nuremberg. El hombre más poderoso del Reich después de Hitler había burlado la justicia en el último instante. Pero su muerte no fue un triunfo personal, sino la confirmación de su cobardía. El veneno le evitó la humillación pública, pero no la condena eterna de la historia. Göring había querido ser recordado como un líder de Estado, y en cambio quedó grabado como un criminal que eligió escapar de su destino. En definitiva, el círculo íntimo de Adolf Hitler cayó de manera tan brutal como el régimen que ayudaron a sostener. Himmler murió en una celda envenenándose como un fugitivo. Goebbels arrastró a sus propios hijos al sacrificio antes de seguir a su Führer en la muerte. Göring evitó la horca con veneno creyendo que aún podía controlar su destino.
Ninguno encontró redención ni gloria. Sus muertes no fueron gestos de honor, sino estampas de traición, fanatismo y cobardía. En su final se reflejó el derrumbe del nazismo, un imperio que se soñó eterno y acabó reducido a humo, cenizas y cápsulas de cianuro. Si te gustó, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.